Muy buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación, tanto con la casa de Israel y la casa de Judá, el pueblo de nuestro Abba eterno, Israel. Y doy muchas gracias a nuestro Abba eterno por este glorioso privilegio y esta gloriosa bendición de poder hablar a la casa de Israel y la casa de Judá, conforme a los registros, tanto en la Torá de Moisés, en los Salmos y los Profetas, y en el establecimiento del nuevo pacto, los libros tanto de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que establece nuestro Padre su voluntad por medio de su glorioso Hijo en el establecimiento del nuevo pacto, en un nuevo procedimiento de las muchas misericordias de nuestro Abba eterno. Bueno, sin duda vuelvo a reiterar que doy las muchas gracias a nuestro Padre por este momento, esto que me concede a mí, el poder hablar a su glorioso, a su amado pueblo, a la casa de Efraín, que está, ¿no es cierto?, en la dispersión, que queda pueblo en la dispersión, y nuestro Padre le está llamando la atención para volverse a nuestro Abba eterno, con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Nuestro Padre glorioso ama a su pueblo glorioso, a la casa de Israel, la casa de Judá, a los dispersos. Bueno, quiero hablar hoy, vuelvo a reiterar, para con los dispersos que están, ¿no es cierto?, en diferentes naciones. ¿Y por qué? Ustedes me preguntarán a mí, ¿por qué, ¿no es cierto?, nuestro Padre le habla a los dispersos? Bueno, aquí en el libro de Daniel, en el capítulo 9 del libro de Daniel, nuestro Padre habla y deja registro por medio de Daniel y dice así en el capítulo 9 del versículo 6, dice: ¿no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre, Padre glorioso, hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de Israel, de la tierra de Israel? Tuya es, Padre glorioso, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy lleva todo hombre de la casa de Israel y de la casa de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra mí, que se rebelaron contra usted, Abba eterno. Ya. Aquí está registrado que nuestro Padre, ¿no es cierto?, a través de Daniel, y aquí aparece sobre todo estos dispersos que fueron echados, dice. Y lo habla clarito Daniel. Daniel aquí lleva, ¿no es cierto?, 70 años en Babilonia, en la cautividad de Babilonia. Daniel se fue joven por causa de la voluntad de nuestro Padre, que así lo determinó para con su pueblo, corrigiéndolo, que todas estas desolaciones, conforme a su palabra, 70 años iban a estar. Entonces, si Daniel se fue joven, podríamos aquí hablar cuántos años tenía Daniel. 20, 19, 21. Y aquí, ¿qué edad tenía ya Daniel cuando abre, ¿no es cierto?, los libros, los registros, y que se cumplían 70 años? O sea, podríamos hablar de entre los
85, 90 años, Daniel, hablando delante de nuestro Padre. Y haciendo confesión por causa de sus reyes, de sus príncipes, que son los Cohen, de los ancianos, de los padres, por no obedecer y no conservar el pacto del compromiso. Y aquí le está hablando, ¿no es cierto?, a los hijos de los padres en el cual los sacó de Egipto. Esa generación no entró a la tierra que fluye leche y miel. Entró la siguiente generación, que significan los hijos de los padres. Y conforme al libro de Isaías, nuestro Padre habla en el primer capítulo del libro de Isaías, diciendo así, dice nuestro Padre: oí cielo, en el capítulo 1 del verso 2 del libro de Isaías, oí cielo y escuchad tu tierra, porque habla nuestro Padre Elohim. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Quiénes son estos? Todos los hijos que le nacieron en el desierto, que pasaron el Jordán, ¿por medio de quién? ¿De la voluntad de quién? La voluntad de nuestro Padre a través de Josué. Estuvieron, ¿no es cierto?, habían jóvenes, desde los hijos, los jóvenes, que les nacieron, o sea, aquí vemos a Josué, que era un asistente de Moisés, que se crió al lado de Moisés, y sobre Josué, ¿no es cierto?, cayó, ¿no es cierto?, esta responsabilidad, en la cual nuestro Padre le dice en su carta: mira Josué, mira José, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Haz como Moisés, como mi siervo Moisés. Así lo que viste es Moisés, hazlo tú, y yo estaré contigo, y te bendeciré, y te apoyaré. Así lo hizo Josué. Fueron los de los jóvenes, pero en ese tiempo ya Josué estaba un poquito mayor, porque pasaron 40 años. Pero de todos los demás jóvenes, estamos hablando de la juventud, estamos hablando de ¿cuántos años? La mayoría de edad en Israel en la época, estamos hablando sobre los 25, 20 y tantos años, 28 años. Y nuestro Padre aquí se está refiriendo a ellos. Crié hijos, los bendije. Pasaron el Jordán y le entregué tierras que ellos no trabajaron, los prosperé, los bendije. ¿Pero qué dice? Verso 3 de Isaías: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo. Israel no tiene entendimiento, no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿De qué? ¿A qué se está refiriendo conocimiento? No entiende y no tiene conocimiento, y por ende no comprende. Los padres no perseveraron en enseñarle a los hijos el pacto del compromiso. Que es fundamental. No le enseñaron a amar a nuestro Abba, que es el primer gran mandamiento. No le enseñaron los padres desde chiquitito que tenían que, era el mandamiento, amar a vuestro Padre Elohim. Oye Israel, nuestro Padre Elohim uno es, nuestro Padre uno es, nuestro Elohim uno es, y no hay más. Llamarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y esa enseñanza no le enseñaron los padres. Más bien los padres, con su actitud de rebelión, le traspasaron, ¿no es cierto?, la desobediencia y la rebeldía. Por ende, los hijos, ¿cómo fueron? Aquí está diciendo: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo. Israel no entiende. Crié hijos, los crié, los bendije.
en el desierto por 40 años. Pero los padres no perseveraron con diligencia en enseñarle a los hijos el primer gran mandamiento. Ese primer gran mandamiento tenía que estar sobre el pacto, sobre el corazón, donde nuestro Padre les dijo: tienen que guardar este compromiso, porque ustedes se comprometieron. La congregación de Israel, que fueron los padres, con nuestro Padre Elohim, y nuestro Padre Elohim con la congregación de Israel, con los padres. Y los identifica, con los padres hizo este compromiso. Y los padres se comprometieron, dijeron: sí, vamos a cumplir este compromiso y obedeceremos a nuestro Padre Elohim. Él va a ser nuestro Elohim, nadie más. Entonces, ¿qué pasó? Los padres fueron muy responsables de este tema. Los padres no le enseñaron con diligencia desde la mañana al mediodía, en la tarde, al acostarse, al levantarse: ama a tu Padre Elohim, ama a tu Padre Elohim. Él es nuestro Elohim, Él es nuestro Elohim, Él es nuestro benefactor, Él es nuestro guiador, Él es nuestro consolador, Él es el que nos bendice, Él es el que nos provee, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos coloca, ¿no es cierto?, de día una columna de la nube, ¿no es cierto?, para que esté una temperatura y no nos podamos aquí en el desierto, en el día, cocernos con el calor, y en la noche, ¿no es cierto?, una columna de fuego que nuestro Padre nos mantenía con una temperatura agradable para no congelarnos. Él es el que nos ha bendecido. Entonces, ¿qué los padres no hicieron? Entonces los hijos, ¿no es cierto?, como muchos dicen, los hijos son el reflejo de nuestros padres. ¿Y qué pasó con los padres? Que nuestro Padre tuvo que soportar a la congregación, a estos padres del compromiso, con paciencia los 40 años en el desierto. Que nuestro Padre se airó con los padres y se enojó. A tal extremo, ¿no es cierto?, que Moisés no pasó, nuestro Padre dijo que no a Moisés. Y pasó la generación, ¿no es cierto?, de los hijos, para que nuestro Padre les designó tierras a través de Josué, para que poseyesen esta tierra que fluía leche y miel, había abundancia, abundancia. Y está escrito y está registrado. Entonces, aquí hay un grado de responsabilidad sobre los padres, ¿sí? Sin duda los padres. Sin duda los padres de mucha responsabilidad. Y después coloca en el versículo, está registrado en el versículo 4 del capítulo 1 de Isaías, dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a nuestro Padre Elohim, provocándole a ira, al santo del glorioso Israel, se volvieron atrás. Es como volverse a Egipto, a las costumbres. Cuando le dice aquí, a los dioses de Egipto. Ya. Entonces, como bien yo estaba hablando, ¿no es cierto?, sobre Daniel, a los de cerca y a los de lejos, donde usted los echó. ¿Por qué? Por su rebelión los echó a otras naciones, a todos estos hijos, a todos estos hijos, y en este caso es a Efraín. Bueno, en otro video yo hablé sobre Jacob cuando ora tanto por el hijo mayor y el hijo menor de José. Nuestro Padre, ¿no es cierto?, estaba ya profetizando sobre Efraín, sobre el hijo menor de José. Entonces, nuestro Padre glorioso ya estaba anunciando, ¿no es cierto?, la actitud. Y Efraín, ¿no es cierto?, se fue disperso. La casa de Israel
a las diferentes naciones de alrededor, más allá, se fueron más allá, dice la escritura, de Asia. Estamos hablando de para cuántas naciones se fueron, ¿no es cierto?, expulsados por causa de su rebelión. Entonces nuestro Padre establece en Jeremías, en su voluntad, en su sola voluntad, y nadie lo puede impedir, que dice así en Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice nuestro Padre, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice, este procedimiento que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron ese compromiso, vale decir, fueron infieles, aunque fui yo un marido para con ellos, dice nuestro Padre. Pero este es el pacto, este es el compromiso que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice nuestro Padre. Estableceré este pacto aquí adentro. Estableceré este pacto, y aquí le pusieron ley. Estableceré porque habla de pacto, y aquí le pusieron daré mi ley. No. Estableceré este pacto aquí adentro. ¿Y cuál es el pacto? El pacto del compromiso. ¿Ok? Ya. Me quiero devolver un poquito a Jeremías 11. Que nuestro Padre le habla a Jeremías, lo llama como profeta, es su profeta, un profeta, ¿no es cierto?, glorioso. En el capítulo 11 dice así nuestro Padre por medio del profeta Jeremías, diciendo, palabra que vino de nuestro Padre Elohim a Jeremías diciendo, oír las palabras de este pacto y hablar a todo varón de Judá, que le dijo a Jeremías, mira, estas son las palabras del pacto, no tendréis dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna cosa que está arriba de los cielos, bajo la tierra y debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás, no harás nada, no te harás ninguna imagen, y no la adorarás, no te postrarás, porque eso hacían en Egipto. Porque yo soy fuerte y celoso y que visito esa actitud, esa rebelión, esa desobediencia de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que desobedecen. Pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan este compromiso, este pacto. Yo los voy a bendecir. Su misericordia dice de la abundante de bendición a los que me aman y conservan en perseverancia en este pacto. No tomarás mi nombre en vano, porque yo no daré por inocente aquel que me tome mi nombre glorioso en vano. Guardarás el día de reposo. Esas son las palabras del pacto. 6 días trabajarás y el séptimo día es reposo. Es para santificarlo. Es una santa convocación. Amarás, honrarás. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Está hablando de honra. No amar, de honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados, porque lo que ellos tenían que enseñar era de suma importancia, porque nuestro Padre prolongaba la vida a través de la perseverancia. No matarás, no adulterarás, no serás un ladrón, no dirás falso testimonio inventando cosas contra tu hermano. No desearás la casa de tu hermano ni la mujer de tu hermano, porque eso lo hacían en Egipto conforme a lo que las costumbres distorsionadas e inmundas de Egipto. Ahí estaba concentrado las palabras del pacto. Entonces, así dice las Escrituras. Y les dirás tú, así dice nuestro Padre Elohim, el Elohim de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Y aquí nuestro Padre lo empieza a anunciar, que había maldición si no se conservaba, ¿no es cierto?, este compromiso, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro de esclavitud, diciéndoles, oíd mi voz nomás, oíd mi voz, y cumplid mis palabras,
conforme a todo lo que os mandé, y me seréis pueblo, y yo seré a vosotros por Elohim, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí, dijo Jeremías, sí, amén, Padre Elohim. Y nuestro padre me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra, obedecerlas. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciéndoles, oíd mi voz. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que lo cumpliesen y no lo cumplieron. Ya, los hijos desobedecieron. Los hijos, ¿no es cierto?, fueron peor que los padres. Fueron peor porque la maldición se multiplicó sobre ellos. Y por eso dice hijos depravados. Imagínense quizás qué barbaridad nos hicieron. Bueno, después de Jeremías, ¿no es cierto?, nuestro padre establece, y vemos a Daniel sobre su confesión y lo que está diciendo. Y nuestro padre cumple su voluntad porque no es hombre. Y él establece, ¿no es cierto?, su voluntad, y así iba a ser, se iba a cumplir. Entonces, por eso nosotros, ¿no es cierto?, vemos las Escrituras, y tanto el libro de Mateo, el libro de Marcos, el libro de Lucas, el libro de Juan, es ¿no es cierto?, el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre para que se concrete este nuevo compromiso para con la casa de Israel, la casa de Judá. La casa de Israel, la casa de Judá. Y nuestro Padre introduce a su primogénito, sí, lo hace y lo podemos ver aquí en la Escritura. Pero quiero rescatar aquí algo de suma importancia que habla nuestro Padre y referirme un poco a lo que habla el apóstol, el enviado, la responsabilidad que nuestro Padre interviene, ¿no es cierto?, sobre la responsabilidad de Saulo de Tarso, que nuestro Padre lo interviene poderosamente camino a Damasco, lo hace nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Y es por eso que mucho pueblo de la casa de Israel no entiende. Lo hace nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa que quita este espíritu, ¿no es cierto?, que se introdujo por Adán y Eva, quita la muerte, quita, ¿no es cierto?, a este Dios que está adentro. Es un Dios, ¿no es cierto?, de la serpiente antigua, en el cual se refiere nuestro Padre, generación de víbora, generación, ¿no es cierto?, de víbora, generación del diablo. Quita a este personaje que es el imperio de la muerte. Nacer de nuevo significa sacar a ese personaje y dejarlo vaciado de todo el conocimiento animal, carnal y diabólico que son las enseñanzas de este personaje. Nacer de nuevo es limpiar, es liberar, para que venga sobre, ¿no es cierto?, el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre y se establezca, ¿no es cierto?, este compromiso, y hace nacer de nuevo. Y Saulo de Tarso es un antes y un después camino a Damasco. Entonces, ¿quién se introdujo primeramente? ¿A quién sacó nuestro Padre? Al enemigo, a este árbol del conocimiento, de la maldad. Y nuestro Padre, ¿no es cierto?, interviene y lo saca, y viene y se introduce en él, el reino de los cielos. ¿Para qué? Para que sea preparado, porque nuestro Padre lo iba a preparar para enviarlo a los dispersos, que están en diferentes naciones. Pero nosotros vemos aquí, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, esta situación que se manifiesta aquí.
Aquí nuestro Padre establece en los hechos de la voluntad de nuestro Padre, está registrado en el capítulo 2, y aquí le pusieron, por eso que hay que ir corrigiendo, y es por esto yo lo digo con énfasis aquí, porque para con la casa de Israel y la casa de Judá, específicamente a los dispersos, esta no es lo que pusieron aquí los traductores, porque aquí está la venida del reino en los cielos. Y dice, cuando llegó el día de la fiesta de Shavuot, ¿por qué? Porque tuvieron que celebrar, ¿no es cierto?, Pesaj, y se establece el compromiso de nuestro Padre, y lo podemos revisar en las cartas anteriores, que en el aposento alto nuestro Padre establece con 120 discípulos, estaban los 120 discípulos, nuestro Padre, Mashiach, y el primogénito, sobre este nuevo compromiso, este nuevo procedimiento. Y nuestro Padre establece este glorioso procedimiento a través y dando testimonio delante de la casa de Israel, la casa de Judá, y delante, ¿no es cierto?, de todas las potestades de las tinieblas, que nuestro Padre ama a su pueblo y está haciendo todo este procedimiento y nadie lo puede impedir. Y lo hizo nuestro Padre y cumplió, ¿no es cierto?, este grande amor eterno para con su pueblo Israel. Y hace nacer a su primogénito, que a través de sacrificio, a través del corderito glorioso, y por qué el enemigo estaba siendo vencido y deshaciéndose todas las enseñanzas, ¿no es cierto?, de la perversidad del enemigo, en perfección. Nuestro Meles nació, ¿no es cierto?, mediante la palabra, el primogénito. Y fue llevado, ¿no es cierto?, al Jordán, pero antes de llevarlo al Jordán, nuestro Padre cumple todos sus mandamientos, todas sus instrucciones y el pacto eterno en su Hijo glorioso, que el enemigo no pudo hacer nada y no pudo impedirlo. Y se establece en su Hijo primogénito, ¿no es cierto?, el primer gran mandamiento: amando a vuestro Padre. Y lo dice ahí en Juan capítulo 15 del verso 10. Lo habla en Juan capítulo 14 del verso 15 en adelante sobre todo este procedimiento. Y diciéndolo, si ustedes me aman, ¿no es cierto?, hagan lo que yo hago. Mírenme a mí, yo soy el enviado, yo soy el ungido, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz, yo soy la vida y la resurrección, yo soy la puerta para entrar. Entonces nuestro Padre lo habla y lo anuncia, diciéndole en Mateo capítulo 17, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién aparece ahí? Aparece Elías y Moisés, hablando con el Hijo glorioso, el unigénito Mashiach, sobre todo este procedimiento. Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, a Él oír, a Él obedecer. Él es. Entonces, todo este procedimiento nuestro Padre lo hizo por amor eterno para con la casa de Israel, la casa de Judá. Y esta primera fase del cumplimiento para testimonio delante de las tinieblas había que hacerlo. Y fue llevado al Jordán delante, ¿no es cierto?, el profeta Juan, para ser ordenado como sumo Cohen. Y había que lavarse. ¿Por qué? Porque los escritos allá, nuestro Padre le entrega instrucción a Moisés y primeramente tiene que lava completamente a Aarón, Nadab y Abiú, para que vengan, ¿no es cierto?, estas vestiduras gloriosas en las cuales nuestro Padre estableció y dejó instrucciones para con Moisés. Pero aquí venía una investidura de la gloria del reino de los cielos. Aquí fue investido, ¿no es cierto?, con esta ropa, ¿no es cierto?, en la carne. Aquí nuestro Melech glorioso en el Ruach, en una vida indestructible, en una vida, ¿no es cierto?, gloriosa. Y Juan vio, cuando salió de las aguas, se abrieron los cielos y dice que bajó, venía descendiendo algo corporal así, no sé, parece que tiene alas y se introduce de dentro del primogénito.
Y ahí empieza, ¿no es cierto?, este procedimiento glorioso. Primeramente, ¿para qué? Lo llevó al desierto, ¿para qué? Para hablar con este personaje, para decirle, mira ya, aquí está el procedimiento que hasta aquí llega. Y empieza todo el procedimiento glorioso de la vida del reino de los cielos sobre su hijo. Y ahí empieza a proclamar. Después que viene del desierto. Marcos capítulo 1, de verso 15. El tiempo se ha cumplido, ¿de qué? De la palabra profética de nuestro Padre, que habla en Jeremías 31, que habla en Isaías, que habla en Ezequiel, que habla, y Él lo establece. Para este procedimiento del nuevo pacto. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado mediante su primogénito. El reino de los cielos estaba aquí dentro, Mashiach con nuestro Padre. Y empieza a proclamar arrepentimiento y obediencia. Arrepentimiento y obediencia. Multitudes empezaron a seguir. Multitudes al enviado y el ungido. Pero, ¿cuántos quedaron en la perseverancia hasta el establecimiento del nuevo pacto? 120. Fueron los que obedecieron. Ahí en Mateo capítulo 16, del versículo 21. Que nuestro Padre, por medio de su Hijo, le empieza a hablar a los discípulos, a los 120, que le era necesario ir a Jerusalén y que ya iba a padecer mucho de los ancianos, de los Cohen y de los fariseos, de los escribas, que lo iban a sacrificar, pero él iba a resucitar al tercer día. ¿Alguien quiere ir conmigo en este procedimiento? Sí, los 120 se determinaron. Y los 120 participaron ahí en el aposento alto, en este establecimiento del nuevo pacto. Y nuestro Padre lo establece. A quien le guste o a quien no le guste, nuestro Padre lo estableció y así está establecido, conforme a su sola voluntad y su sola potestad. Y resucitó al tercer día gloriosamente. ¿Pero para qué lo que era esto? Para vencer al enemigo. Estuvo 3 días y 3 noches abajo. Y fue resucitado con poder y gloria. Y antes que fuese resucitado le arrebató las llaves del imperio del suelo y el abismo al enemigo, y fueron abiertos, ¿no es cierto?, todos los que no podían resucitar, los antiguos. Porque ¿quién nuestro Padre consideró a los antiguos para estar en su presencia? Fue Enoc, Elías, Moisés. Esos 3. Pero todos los demás tenían que esperar para que sean abiertos y sean resucitados. Y en esa resurrección resucitaron todos los antiguos. Pero aquí viene el procedimiento también para con la casa de Israel, la casa de Judá, conforme a la voluntad de nuestro Padre. Para que todo aquel que obedece, porque eso dice, porque de tal manera nuestro Padre amó a la casa de Israel, a la casa de Judá, que Él ha enviado y ha ofrecido en sacrificio vivo a su Hijo glorioso, para que todo aquel que obedezca este llamado, este procedimiento glorioso, no se pierda en la condenación ni en el juicio eterno, sino que más bien sea librado, sea liberado, ¿no es cierto?, y se le conceda vida y eternidad a través del nacimiento de agua, del Mashiach la vida, y del Ruach, vida y eternidad. Por eso le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Hay un procedimiento que nuestro Padre estableció y nadie se puede saltar este procedimiento. Nadie. Bueno, nuestro Padre llama a Saulo de Tarso y establece, ¿no es cierto?, este procedimiento. Entonces aquí vemos nosotros que ¿quiénes aparecieron aquí en este libro? Muchos dispersos de diferentes naciones, y aquí lo podemos leer. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban, ahí donde estaban los 120. Y se le aparecieron idiomas, lenguas, dice aquí, repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del reino de los cielos, y comenzaron a hablar en otros idiomas, según la voluntad de nuestro Padre le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, para la fiesta de Shavuot, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. De todas, ¿de dónde? Y aquí empieza después a enumerarla. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea que nuestro Padre, ¿no es cierto?, aquí les habló a todos estos dispersos. Miren,
Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. En Asia, muchas naciones. En Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto como judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestro idioma las maravillas de la voluntad de nuestro Padre. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? No, si escuchaban en su idioma. No le hablaba nomás en jerigoncio, como decimos aquí en Chile, no, le hablaba en su idioma, y nuestro Padre estaba hablando clarito a ellos. Y empezaron a burlarse, diciendo, estos están borrachos. El espíritu inmundo empieza. Pero aquí nuestro Padre le habló a los dispersos. Bueno, llama a Saulo de Tarso. Lo llama a Saulo de Tarso. Ahora, Saulo de Tarso, sin duda, aquí aparece en las Escrituras como que fue enseñado por los padres, ¿no es cierto? ¿Qué le enseñó por los padres? Los negocios, los intereses de este mundo. Y fue enseñado supuestamente, ¿no es cierto?, por Gamaliel, un bisnieto de Isliel. ¿Qué le enseñó? Le enseñó una doctrina farisea, extremista. Sí, una doctrina. No le enseñaron el compromiso del pacto, no le enseñaron a amar a nuestro Padre, no, porque ella se había perdido todo eso, sino que vivía en una metodología animal, carnal y diabólica, como doctrina religiosa. Porque ¿qué es lo que hacían? Vemos aquí en el libro de los Hechos, capítulo 6, del versículo 8, que Pablo consentía que inventaron, ¿no es cierto?, no dirás falso testimonio contra tu hermano. ¿Qué hacía Pablo? Perseguía para matar. ¿Qué dice el compromiso del pacto? No matarás. Y en el capítulo 8 del libro de los Hechos dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución a través de Pablo contra todos los que obedecían la voluntad de nuestro Padre, sobre todo los que, ¿no es cierto?, recibieron gloriosamente. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y también por Damasco. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a los redimidos, asolaba a los hijos, a los discípulos de nuestro Padre por medio de su Hijo glorioso. Y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba y los ponía en la cárcel para atormentarlos. Ese era Saulo de Tarso. Supuestamente conocía las Escrituras. No las conocía, no fue enseñado, porque él lo habla en el libro de los dispersos a Roma, lo habla en el capítulo 7, del verso 7. Mire, yo no fui enseñado en el pacto. ¿Qué me enseñaron a mí? Una religión, doctrina farisea. Porque lo que tenían que enseñar los padres es amar por medio de este compromiso. No, ellos vivían conforme a sus propios intereses. Bueno, y aquí vemos la conversión de Saulo de Tarso camino a Damasco. Bueno, nuestro Padre los llama, ¿no es cierto? Y lo vemos en el libro de los Hechos, y todo este proceso que vemos en el libro de los Hechos, que nuestro Padre aparta a Pablo, Saulo de Tarso a Pablo y a Bernabé para esta misión de la voluntad de nuestro Padre, para ir ¿dónde? A los dispersos. Y ahí fue, ¿no es cierto?, a Roma, y ahí fue a Corintio, y aparece en una visión en Macedonia, y cuando vio en una visión que un varón de Macedonia le decía, ven, pasa, ayúdanos nuestro Padre. ¿A qué? ¿Cuál fue la primera ciudad de Macedonia? Éfeso. Y ahí aparecen muchas ciudades, ¿no es cierto?, porque fueron esparcidos a Grecia.
pero también estaban en Roma y estaban en Asia, en otras. ¿Ya? Entonces nuestro Padre interviene sobre él. En el capítulo 26 dice, así dando testimonio delante del rey Agripa: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes sin comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiéndonos caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo de Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosa contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, maestro? Y él me dijo, yo soy Yeshua, yo soy el reino de los cielos, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. Yo te voy a enseñar. Librándote de tu pueblo, porque lo querían matar, te voy a librar de tu pueblo, porque lo quieren matar. Y también de los dispersos, porque aquí le pusieron gentiles. Sí, a los dispersos, a la casa de Israel, a quienes ahora te envío, a los dispersos, para que le abra los ojos. Y aquí tenemos que ver, ¿para qué abrir los ojos? ¿A qué significa? Para dar conocimiento de salvación por medio de su Hijo. Para dar conocimiento, igual como el profeta Juan. ¿Para qué fue enviado? Para dar conocimiento. Para, ¿no es cierto?, que por medio de la proclama, para dar revelación, luz a los que habitan, a los que son gobernados por las tinieblas y por este imperio de la muerte. ¿Para qué? ¿Para qué abriendo los ojos? Para que ellos se conviertan, renuncien, ¿no es cierto?, a las tinieblas y a la potestad, ¿no es cierto?, y reconozcan la luz. Y de la potestad del imperio de la muerte a nuestro Padre Elohim. Ahí se produce un nuevo nacimiento. Para que reciban por la obediencia que es en el enviado y el ungido, perdón de los pecados, y reciban la herencia, que es la herencia, la vida y la eternidad. Nacidos mediante agua y del Rúa, vida y eternidad. Entonces dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la voz, a las instrucciones que se me entregó, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco, los dispersos que estaban en Damasco, y también anuncié en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, ya a los dispersos, no a los extranjeros, a los dispersos, a los gentiles de la dispersión, que se arrepintiesen y se convirtiesen en nuestro Padre Elohim, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuáles son las obras? Obedecer su voluntad de los dispersos. Ya. Entonces, nosotros vamos aquí al libro de Corinto. Ahora, si nosotros vemos aquí el libro la última capítulo del libro Los Hechos, dice, cuando fue a Roma y le fue a hablar a los que estaban, a los dispersos en Roma, está en el libro Los Hechos, capítulo 28. Y dice en el versículo 23 del 28, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos de la posada, a los cuales les declararon. Pero bueno, aquí le voy a leer aquí del 17. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de ¿qué? De los judíos, de los dispersos que estaban en Roma, de la casa de Efraín, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo varones hermanos, no habiendo hecho, le dice hermanos por causa que son del pueblo, él es del pueblo, de la tribu de Benjamín, y los otros también de la tribu de ¿qué? Pongan atención. Y no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres, ni lo que practicaba el pueblo, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado me querían soltar por no haber nada a mí, ninguna causa de muerte, pero poniéndose los judíos porque lo querían matar. ¿Por qué? Porque antes era de ellos por causa, ¿no es cierto?, que había un espíritu en el cual también estaban los principales sacerdotes, pero después cuando fue liberado, ellos los desconocían. ¿Qué es lo que querían? Matarlo, eliminarlo, porque estaba el reino de los cielos en el Pablo.
Pero poniéndose los judíos me vio obligado a apelar a César, no porque tenga que acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza, por el enviado, por el ungido de Israel, estoy en estas cadenas. Entonces ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notoria que en todas partes se habla contra ella. Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, en los cuales le declaré, les testifica el reino de nuestro Padre Elohim desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles, hablándoles, proclamándoles acerca de su enviado ungido, tanto por la Torá de Moisés y como los profetas y los salmos. Ya, para eso le fue enviado. Ya. Y después aquí viene la primera carta para con los dispersos de la casa de Israel que estaba en Roma. Después aparece la segunda carta de Corintios a los dispersos que estaban ¿a dónde? En Grecia. Los dispersos. ¿No es cierto? Entonces, vemos la segunda carta, algo que es sumamente interesante que pongamos atención, de la carta de los Corintios, en el capítulo 5 de la carta a los Corintios, diciendo, en el versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Ya, ¿a qué se está refiriendo aquí? Que ya nadie conoce en la carne. Verso 17, de modo que si alguno está en Mashiach Yahshua, si alguno ya ha resucitado, si alguno ha nacido de nuevo, nueva criatura es, las cosas viejas, las viejas del imperio de la muerte fuera, y aquí son todas hechas nuevas en el conocimiento de las riquezas de la voluntad de nuestro Padre. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? He aquí son todas hechas nuevas. ¿A qué se está refiriendo que a nadie conozco en la carne? Lo habla también en el libro de la carta a los dispersos a Roma, en el capítulo 8. Y ahí se establece, y aquí empieza a hablar claro, diciendo así, pongan atención. Ahora pues ninguna condenación, está fuera, fue liberado. Hay para los que están en Mashiach Yahshua, los que fueron, ¿no es cierto?, nacidos de nuevo, los que no andan conforme a la carne, ¿vio? Yo a nadie conozco en la carne, porque ese fue sepultado, sino conforme al agua y al ruaj. Porque dice aquí, porque la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha librado de la ley del pecado de la muerte, me ha hecho nacer de nuevo, me ha liberado. Porque lo que era imposible para la ley del pecado y la muerte, para la ley del pecado y la muerte es imposible, por cuanto era débil por la carne, porque ahí moraba la ley del pecado y la muerte, nuestro Padre Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa de este personaje, condenó a este personaje en la carne, para que la justicia de la voluntad de nuestro Padre, de la ley del Espíritu de vida, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Ruach. ¿Ya? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Ruach, los que han nacido del agua del Espíritu, en las cosas del conocimiento de la voluntad de nuestro Padre. Porque el ocuparse de la carne es muerte, ahí habita el imperio de la muerte, pero el ocuparse de la voluntad de nuestro Padre es vida y paz. Entonces, en el capítulo 6 dice, pongan atención, que dice, porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Quién es sepultado? La carne, mire. Porque somos sepultados juntamente con Mashiach Yahshua para la muerte, por el sacrificio, a fin de que como Mashiach Yahshua resucitó de los muertos por la gloria de nuestro Padre, así también nosotros seamos resucitados y andemos en una vida nueva, diferente, ya sin ese personaje, librados de la condenación y del juicio. Porque si fuimos plantados juntamente con Mashiach Yahshua, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sí, somos resucitados. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre
fue crucificado juntamente con Mashiach Yahshua, para que el cuerpo de este que gobernaba, el cuerpo de la desobediencia que gobernaba al enemigo, sea destruido, a fin de que ya no sirvamos ya ese personaje. Se fue, porque el que ha muerto ha sido justificado, ha sido perdonado, ha sido lavado, ha sido liberado. Entonces aquí nuestro Padre se está hablando, aquí en Corintios, la segunda carta, capítulo 5, que el apóstol dice: yo a nadie conozco en la carne. ¿Por qué? Porque Él fue también crucificado, sepultado. Nuestro Padre hizo una obra espiritual y fue liberado, y por eso después querían matarlo. ¿Quiénes? Los del mismo Sanedrín. Te voy a librar de los malvados de eso, le dice. Y nuestro Padre llama a Saulo de Tarso, que después es el apóstol Pablo, con Bernabé, y lo envía, ¿no es cierto?, a diferentes naciones, de lugares. Y después le escribe cartas. Y después eso le dice: hermano, ustedes ya, y le está hablando a los dispersos, no a los griegos. Aquí esta carta es específicamente para los dispersos. Todas estas cartas nuestro Padre fue para los dispersos de la casa de Israel, y no para extranjeros. Entonces, aquí está hablando, pongan atención, está diciendo: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, porque ya mi carne, esa vieja naturaleza fue sepultada, fue, ¿no es cierto?, crucificado, fue sepultado, ¿no es cierto?, y fui plantado en la voluntad de nuestro Padre. Fui plantado en el reino de los cielos. Por ende, ¿no es cierto?, van a empezar a aparecer los pensamientos de la voluntad de nuestro Padre y no los pensamientos del otro. Entonces, ¿qué significa nacer de nuevo? Ser liberado, sacar a ese personaje esa vida y una vida nueva, nacer de nuevo. Esa vida, ¿no es cierto?, que viene conforme a la voluntad de nuestro Padre por medio del procedimiento que estableció nuestro Padre por medio de su Hijo, su enviado, su ungido. Casa de Israel y casa de Judá. Todas estas cartas son para la casa de Israel. Pero había que obedecer la voluntad de nuestro Padre. Entonces, si nosotros seguimos avanzando en la carta, ¿no es cierto?, de Gálatas, que ahí está una distorsión, pero aquí sale algo clarito, en el cual les dice, y es por eso que aquí en esta carta, en Gálatas a Galacia, le está hablando a los dispersos, diciendo: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por medio de Mashiach Yahshua, para seguir otra voluntad, para seguir otro, está hablando otra doctrina, y aquí le pusieron otro evangelio, para seguir doctrinas de hombres. No que haya otro evangelio, no es evangelio, no que haya otro enviado, otro ungido, otro conocimiento de las riquezas del reino de los cielos. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir con otras costumbres, con la malvada, ¿no es cierto?, intención de las tinieblas. Mas si aún nosotros, o si un ángel del cielo os anunciare otro, porque nuestro Padre estableció solamente por medio de su Hijo diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, claro. Porque ¿qué fue a hablar para el apóstol Pablo? Fue a anunciar la voluntad de nuestro Padre por medio de su enviado, su ungido. Entonces le está hablando a los de Galacia, que después ya había hecho recorrido en el libro de los Hechos, le está diciendo: va, qué extraño, ¿cómo se dejan perturbar? Sí, porque el enemigo no empieza. Ahora, cada uno de ellos tiene que ser responsable, ¿no es cierto?, sobre lo que le fue concedido por medio de la voluntad de nuestro Padre, a través de su enviado, su ungido. Ya. Entonces aquí el mismo libro de Gálatas le dice a los de Galacia: hermano, este procedimiento que nuestro Padre hace, quita este imperio de la muerte y establece una vida. Y es por eso que el apóstol dice: hermano, miren, en el caso mío, yo ya no vivo yo.
sino que la vida de Mashiach Yahshua está en mí, mediante la obra que nuestro Padre estableció e hizo en mí. Ya no vivo yo, sino que el reino de los cielos y el tiempo que resta que voy a vivir en este cuerpo lo voy a vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre, de una nueva criatura, de las cosas nuevas, las cosas, la vida vieja, animal, carnal y diabólica, la vida, ¿no es cierto?, en la cual nací a través de voluntad de sangre, voluntad de carne, voluntad de varón, fue cortado y fuera. Ahora viene una vida conforme a la voluntad, la palabra, por medio de su Hijo glorioso. Ya no vivo yo. Entonces, dice así, porque en Mashiach Yahshua, la vida nueva, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, una nueva vida, esa vida gloriosa. Y a todos los que anden conforme a esa vida nueva, a esta regla, a esta vida, paz y misericordia. ¿A quién? A Israel de Elohim. A Israel de Elohim. Y vemos, ¿no es cierto?, el libro de Éfeso. Esa carta a los de Éfeso, porque ya lo había visitado. Y allá tuvo experiencias difíciles en Éfeso. Y le está escribiendo a los dispersos, no a los griegos, no a los extranjeros. Y les dice, porque en el capítulo 2, del verso 10, porque somos creados, somos una hechura, somos conforme a la voluntad de nuestro Padre, porque somos hechura suya de la voluntad de nuestro Padre, creados en Mashiach Yahshua, de nuevamente una vida nueva, para, ¿no es cierto?, para la vida nueva, para la obediencia a la voluntad de nuestro Padre, las cuales nuestro Padre preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Para qué? Para la casa de Israel, la casa de Judá, conforme a Jeremías 31:31. Y nuestro Padre establece, ¿no es cierto?, y aquí vemos en el libro de Filipenses, diciendo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor al conocimiento de la voluntad de nuestro Padre. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Mashiach Yahshua, todas las cosas nuevas. Mi amo, por amor del cual lo he perdido todo, lo he renunciado y lo tengo por basura para ganar el conocimiento de la voluntad de nuestro Padre. El libro Colosenses lo dice clarito en el capítulo 3. Bueno, le está hablando a los dispersos que estaban en Colosas. Si pues habemos resucitado con Mashiach Yahshua, empecemos a vivir conforme a su voluntad. Le está hablando a los dispersos ahí en Colosas. Si pues habéis nacido de nuevo, cuando habla de la resurrección, si pues habéis nacido de nuevo mediante Mashiach Yahshua, empecemos a dar testimonio de este nuevo nacimiento. Y a los de Tesalónica exactamente igual les escribe. A los dispersos que están en esto, porque todo esto visitó en el libro de los Hechos, y ahora le escribe carta a ellos. A poquitos, no a muchos. Poquitos reconocieron, poquitos se arrepintieron, poquitos oyeron para hacer la voluntad de nuestro Padre. Y nuestro Padre glorioso habla a través del apóstol para los dispersos que estaban en diferentes lugares. Y aparece en el libro de los Hechos más allá, en Asia, ojo, nuestro Padre empezó, ¿no es cierto?, a levantar siervos para ir a anunciar en su justicia a todos los dispersos, a la casa de Efraín, la casa de Israel que está en diferentes naciones, en las cuales fueron echados. Pero a todos aquellos que pongan atención y obedecen este llamado a nuestro Padre para volver, vuelve a mí, hijo pródigo, vuelve a mí, hijo pródigo, y nuestro Padre le conceda la conciencia, como aquí aparece en el hijo pródigo, en la conciencia en otros países en medio de los cerdos. Entonces, nuestro Padre glorioso les habla a la casa de Israel. Nuestro Padre glorioso para eso envió a Pablo, para con ustedes, para anunciar. Pero si la casa de Israel rehúsa, en rebelión, bueno, la ira de nuestro Padre lo habla en las Escrituras. Nuestro Padre habla que la ira de Él está sobre todo aquel que le rehúsa obedecer, porque Él ama a la casa de Israel, la casa de Judá, sobre todo a los dispersos, a Efraín. Nuestro Padre glorioso establece
Por eso el apóstol dice, yo ya no ando, ya no vivo, ya no conozco a nadie en la carne. ¿Qué significa? Que si has nacido de nuevo, porque nuestro Padre en su misericordia te ha hecho nacer a través de la obra gloriosa de Mashiach Yahshua. Casa de Israel y casa de Judá, nuestro Padre les concede este glorioso beneficio de poder conocer, entender y comprender su voluntad y oír este llamado que les hace nuestro Padre en sus muchas misericordias, en este gran amor eterno, para con la casa de Israel y la casa de Judá. Nuestro Padre les concede a ustedes este glorioso beneficio y nos estaremos viendo en otra oportunidad si así Él nos concede. Hasta pronto.